¿Qué tal, familia? Bienvenidos a mi canal Amar para Sanar. El día de hoy estoy muy complacida de tener a Jorge Serratos conmigo, de invitado. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Jorge. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y el día de hoy vamos a tener una plática que me parece que, bueno, en particular a mí me gusta muchísimo el tema porque no solamente lo he experimentado en mi vida propia, sino también con muchos consultantes. Y te lo quiero plantear así ya de entrada, Jorge. Pero lo voy a plantear, pero sí me gustaría hacerte una pregunta como muy personal, justo de este tema. Sí. El tema es, tengo muchos consultantes, y yo lo viví también en carne propia, que en algunos casos hemos tenido muchísima soledad, muchísimo abandono, hemos pasado por experiencias traumáticas en donde creemos que es una experiencia límite, en donde ya no podemos contar con nadie. Tú eres un experto en hablar de sinergia, y uno de los reels que Jorge tiene maravillosos, que por cierto los invito a su Instagram a que puedan ir a darse una vuelta, es Dios no existe, ¿no? El título es así. Y planteas ahí que tú, como experto en sinergia, podemos hacer sinergia con la figura de Dios también, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿a ti te ha pasado alguna experiencia en donde te hayas sentido justo que la única, a quien tienes a tu lado, la única referencia que tienes para poder seguir adelante es a Dios? Fíjate que hoy me he vuelto mucho más consciente de ello y te puedo decir que Dios fue la figura, fue la persona, depende de lo que tú creas, pero no me gusta hablar mucho de religiones en las redes sociales porque luego dicen que hablar de política, de fútbol y de religión no es muy bueno, pero creo que estoy yo aquí por Dios, eso te lo puedo decir. Hoy soy mucho más consciente de mi historia de vida, de lo que a mí me tocó vivir, y de hecho a mí no me tocó otra más que agarrarme de Dios. O sea, no mamá, no papá, internados, no amigos, abusos, violaciones, inseguridades. Pensé más de 100 veces en quitarme la vida de niño. Todo el mundo me había traicionado, estaba solo, no entendí por qué me pasaba lo que me pasaba. Y de pronto las monjitas me decían, es que si tú le pides a Dios algo con mucha fe, con muchas ganas, con muchas energías, Dios te va a conceder todo lo que tú le pidas. Y yo tenía muchas ganas de tener un papá, yo tenía muchas ganas de no orinarme en la cama, tenía muchas ganas que dejaran de abusar de mí sexualmente. Y yo le pedí mucho a Dios. 9 años estuve en un internado y cargaba yo la cruz y le pedía a Dios, 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 y rezaba los evangelios. Y yo, fíjate que antes decía, es que a mí Dios no me escuchó. Yo tenía muchas ganas de un papá. Hoy, en esta época actual, sé que me escuchó, solamente que no me mandó el papá que yo quería. O sea, yo quería un papá de carne y hueso, a lo mejor que me protegiera. Pero creo que me escuchó también, que pese a todo lo que yo viví, hoy estoy platicando contigo y tengo 40 amigos en las pandillas que están muertos, y no me quité la vida, y no tengo traumas, y he encontrado un camino en el perdón. Entonces, tomé esa decisión de hacer ese reel, de decir, voy a empezar más a hablar de Dios y de cómo tengo yo muy buena sinergia con Dios, y que realmente, si aprendes a comunicarte con Dios, si aprendes a tener una sinergia con Él, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Claro. Fíjate que en algún punto de mi vida yo crecí en una familia totalmente atea, ¿no? Con un padre que no cree para nada en Dios y con un abuelo que también era una figura muy importante. Mi padre vivió en una familia patriarcal y mi abuelo era una figura muy importante. Entonces, en la casa nunca se habló de eso, e incluso estaba prohibido que nosotros entráramos a una iglesia, que profesáramos algún tipo de religión, y nunca tuve un contacto con eso. Cuando paso una experiencia adversa, que también me marca, que es lo que te platicaba hace ratito, la pérdida de mi bebé, que para mí fue una experiencia que me marcó muchísimo, fue un antes y un después para mi vida. Yo tenía la necesidad, pero yo no sabía cómo acercarme a él. Ahorita que te escucho, tú tuviste una formación de cierta manera, en donde desde niño, que es cuando nuestra mente está muy receptiva y donde puedes realmente creer, ¿no?, en aquello que no ves, y que solamente es una cuestión literal de fe. Yo no la tuve, y entonces a mí de adulta me costaba muchísimo trabajo contactar con esa figura, porque decía, desde niña a mí me quitaron la ilusión hasta de los Reyes Magos y de Santa Claus y de todas esas cosas, porque en mi casa el lenguaje y el mensaje era muy crudo y yo no sabía cómo creer en Dios. Entonces, cuando yo veía que la gente hablaba de eso y que de verdad lo sentía y que de verdad contactaba, yo no me lo explicaba a nivel mental, a nivel lógico, cómo era hacer este contacto con este papá que hoy para mí existe. Me tardé años, Jorge, en poder creer en eso, ¿no? Qué valioso es que a ti te hayan podido dar esa educación y ese acercamiento, porque algo que yo miro es que muchas veces en la falta de esta figura que es tan importante para la vida de muchas personas, hay muchos otros caminos que se pueden llegar a tomar o de los que te puedes agarrar y que no pueden no ser tan convenientes, ¿no?, cuando te encuentras en verdadera soledad. Pero ¿cómo lograste tú no renegar de eso? Porque con experiencias tan adversas como en tu caso,
bien pudiste haber dicho, no quiero tomar ese camino, ¿no? Sí. O no contactar, o sea, tenías la elección, la posibilidad al menos de elegirlo, ¿no? Pues mira, en mi relación con Dios ha sido un tema bien interesante porque digamos que yo inclusive me alejé mucho tiempo de Dios. O sea, yo termino mi faceta del internado y cuando me corren del internado y soy monaguillo y por todo lo que a mí me pasó, yo siento que los sacerdotes en su caso me dieron la espalda. Entonces dije, a mí Dios no me escuchó, o sea, Dios nunca me hizo caso, Dios a mí nunca me peló. O sea, ¿te sentías como relegado, como no aceptado? No aceptado, relegado, me sentí agüitado, me sentí triste, me sentí enojado. Yo le llamo, tú que hablas mucho de la ansiedad, del estrés, de todo eso, muchas combinaciones para mí, lo hago mucho en mis conferencias, la combinación de estrés, de ansiedad, de ira, de tristeza, de agüitamiento, de ganas de llorar, de todo lo que a mí me había pasado, se traduce en algo que yo le llamo emputamiento. O sea, yo estaba muy enojado, estaba muy imputado con la vida, tenía mucho coraje porque pues, yo sentí que a mí Dios no me había escuchado, no era justo lo que me había pasado. Y no solo Dios, perdón que te interrumpa, sino también como todos los adultos alrededor, ¿no? Porque uno esperaría que en un contexto así, un adulto pueda estar como medio con una lucecita que te pueda iluminar y te pueda decir, ok, no tienes todo el respaldo, pero yo podría hacer algo, ¿no? ¿Nunca lo encontraste en un humano? No, fue provisional nada más, en el momento de los padres, en el momento de las monjas, en el momento de los benefactores dentro del internado, pero así como tal, yo una figura que yo haya tenido, no. Entonces, pues Dios para mí fue como, ok, pues sí, Dios existe, pero conmigo pues no la llevamos bien Lee y yo. O sea, Dios y yo no somos compas, ¿no? Dios no es mi amigo porque a mí al menos no me había escuchado. Yo avanzo en mi historia de vida. Cuando yo tengo un accidente entre los 18 y los 19 años, donde estoy a punto de perder la vista, ahí vuelvo a hablar con Dios y le digo, oye, en mis términos coloquiales, Chuyito, si me echas la mano, si no me... ayúdame, ¿no? Dicen que uno se acuerda siempre de Dios cuando tiene problemas. Bueno, es lo que yo había aprendido. Avanzo y en la vida no vuelvo a hablar de Dios. Jamás. Hasta que hace un año pasó algo bien interesante. Me va bien, soy próspero, tengo éxito en mis negocios. Me hacen una entrevista, un amigo que se llama Nayo Escobar, en un canal de YouTube, así como tú me estás haciendo una entrevista en este momento, y fue donde platico yo por primera vez mi historia de vida. ¿Sale? Platico qué fue lo que yo viví, los abusos, las pandillas, las violaciones, la inseguridad, las ganas de suicidarme, de estar enojado con la vida, todo lo que a mí me tocó vivir, ¿no? Todo ese proceso, vaya, de mi niñez. Y fue bien interesante porque me llegaron fácilmente 20,000 mensajes que me dijeron, es que Dios sí te escuchó, güey. Solamente que te escuchó de forma diferente. Tú pedías por un papá, pues Dios es tu papá. Y la mano de Dios está ahí, estás para dar testimonio, amén. Yo sé, en mi entrevista yo nunca hablé de Dios, ¿por qué 20,000 personas me están diciendo es que Dios te escuchó, es que alabado sea el arcángel? O sea, ¿qué onda, no? Y me acordé porque yo leí mucho tiempo la Biblia y fue donde yo dije, a ver, Jorge, tantas personas no pueden estar equivocadas. Y dije, sí es cierto, a ver, ¿por qué? Y siempre dije yo, fue suerte, fue sinergia, fue coincidencia, pero ¿por qué hay tanta gente que está muerta, que creció conmigo? ¿Y por qué yo estoy aquí? ¿Y por qué yo soy próspero? ¿Yo soy diferente? ¿O será que yo me he pedido hace ratos? ¿O será que yo le pedí con fe? Y entonces yo llegué solo a la conclusión de decir, ¿sabes qué, Dios mío? Si tu mano está en esto, ayúdame a cotorrear contigo, porque tú y yo ya no tenemos buen rato de no vernos. Y tú y yo no tenemos buena química, no tenemos buena comunicación. ¿Cómo se hace esto, no? ¿Cómo se puede? Mándame a alguien que me hable en tu mismo idioma. Y ahí fue un tema bien interesante, que yo estoy, o sea, poco a poco, tú mencionabas hace un reel, poco a poco voy a hacer más videos que tienen que ver con fe, que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con espiritualidad, que tienen que ver con sinergia, porque yo lo estoy viviendo, es un proceso que actualmente yo estoy teniendo en mi transformación. Pasó algo bien curioso, me hice muy amigo de un sacerdote, que hoy es mi director espiritual, y me ha ayudado mucho a entender este tema, ¿no? A saber cómo comunicarme con Dios, a saber cómo hablarle. Hay muchas dudas que yo tengo y le hablo, le digo, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Y ha sido bien interesante porque ahorita estamos en ese camino, ¿no? De volver a cotorrear correctamente. Y hace ratito yo te decía algo que muchas veces tenemos siempre algo que tenemos todos los humanos, todos sí, en común, es la capacidad de decidir cómo queremos vivir nuestra vida, ¿no? Y yo te planteaba este tema porque muchas veces me llega mucha gente con un dolor profundo, ya sea por separación, por ruptura, por dependencia, por ansiedad, por lo que sea. Y el sufrimiento humano es común y para todos es válido y todos tienen su propia historia, ¿no? Pero cuando yo les pregunto acerca de la red de apoyo que ellos llegan a tener, y ahorita quiero que me platicas un poco de cómo podríamos hacer sinergia para terminar para redondear este tema. Sí.
cuando yo les pregunto quién es su red de apoyo, la realidad es que mucha gente se asume como sola, ¿no? Es como, no, lo primero que pensamos es, no, pues mi mamá no me apoya, mi papá no me apoya, mi esposo me abandonó, mis hijos están ya volando, y entonces nos vamos asumiendo como seres que tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas, y no tenemos en cuenta, al menos las personas que lleguen a creer, ¿no? Porque esto, si a mí me lo hubieran dicho cuando yo estaba en mi época más rebelde de ateísmo y de no creo en nada y no existe porque no me enseñaron a creer, lo hubiera puesto mucho en duda, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa? Que en aquellos momentos en donde tú te ves más vulnerable, sí tienes el poder de decidir si crees o no, si haces sinergia o no con esa figura que es, para algunos, es verdadera, ¿no? Para quien no, se dedicará a comprobarse que no, pero para quien sí, nos dedicaremos a creer en eso, ¿no? Pero ¿cómo lograr identificarlo y hacer sinergia con esta figura que es importante? Para no sentir esa soledad. Llámalo, o sea, mira, cuando estás tocando fondo, cuando no hay mamá, cuando no hay papá, cuando no hay ayuda, cuando no hay un círculo, cuando estás así, como dicen, hasta las manitas, así ahogado, levanta la vista al cielo y empieza a entender que hay un creador y que hay algo más grande, ¿no? Uh-huh. Y háblale, ¿cómo se hace? Ayúdame en esto, me siento así, mándame los medios. Uh-huh. O sea, tú dijiste algo bien importante ahorita. Uno puede elegir no creer, y cuando eliges no creer vas a encontrar todas las justificaciones para no creer, o puedes elegir creer. Y hay algo, sí, que eso es bien interesante. O sea, ¿yo por qué creo? Ahí hay una chispa que normalmente se detona, así como hay el emputamiento, también hay algo que se llama fe, que se llama espiritualidad, que se llama energía, que se llama un sentimiento, yo le llamo estado de gracia. Uh-huh. Y el estado de gracia es cuando estás bien con Dios. Y tú te vas a dar cuenta. ¿Cómo sé cuándo estoy en estado de gracia? Tú te vas a dar cuenta cuando estás en estado de gracia y se siente aquí normalmente. Claro. Se siente. Entonces, siempre se puede salir adelante y siempre, por más abajo que tú estés, si tienes fe. ¿Sí? Me encanta mucho la canción que cantábamos cuando éramos niños. Si tuviera fe como un granito de mostaza, tú le dices a la montaña y la montaña se mueve. La fe puede mover cualquier cosa si lo haces realmente de corazón y en estado de gracia. Sí, yo creo que a veces lo que pasa es que queremos que Dios se manifieste o que nos dé tal y como nosotros pensamos que es correcto y bueno para nosotros. Sí. Y muchas veces lo que es correcto y bueno mentalmente para nosotros no es lo que es bueno y correcto para nosotros según Dios, ¿no? Por ejemplo. Y me he topado con personas que quieren que las cosas se arreglen y se ponen en manos de Dios, pero cuando Dios manda la solución o manda la señal o manda el mensaje o manda el mensajero, la negación es como de, no, pero así no. Es como si algún juguete se les descompone a una de tus niñas y van y papá ayúdame, sí. papá ayúdame a componerlo, lo vas a empezar a componer y te va a decir, no papá, pero así no. Bueno, entonces solucionalo tú, sí. Porque claramente no estás confiando en la manera en la que yo lo estoy solucionando. Y a veces, en la condición humana, en donde necesitamos certezas y necesitamos sentirnos como respaldados, podemos desesperarnos al no encontrar esa respuesta tal y como la estamos buscando. Sí. ¿Cómo ser pacientes ante eso? ¿Cómo lograste ser paciente ante eso? ¿O simplemente te desconectaste? ¿Simplemente te olvidaste del tema? ¿O lo ves como una cuestión de paciencia? Sabes que yo nunca fui paciente. O sea, más bien me molestaba mi impaciencia porque yo cometía ese error de pedir y que llegara rápido, pero no llegaba. Entonces yo me desesperaba porque decía, ¿por qué no me llega a mí si yo pido con mucha fe, si yo pido con muchas ganas? Nos decían las monjas, oye Jorge, pídele con mucha fe y tu mamá va a venir por ti. Entonces yo, que mi mamá venga por ti, que mi mamá venga por ti, el día que tu mamá podía ir por ti cada 2 meses. Y justo ese día mi mamá no iba por nosotros. Y yo veía cómo todos los niños se iban y mi mamá no venía por mí. Entonces dije, ¿por qué mi mamá no viene por mí? Entonces, ¿qué está pasando aquí? No pedí bien. No pedí correctamente. Creo que todo llega en su momento y que el tema es que cuando pidas, estés dispuesto a esperar el tiempo correcto, ¿sí? Para que te lleguen a ti las cosas. Tú pídelo, tú ten fe y espera el tiempo correcto. A lo mejor lo que tú crees que es para ti en ese momento no es lo mejor para ti. Entonces, lo que yo la verdad en mi vida he sido hoy he aprendido a ser paciente, hoy he aprendido a pegarme mucho a los procesos, ¿sí? Y no a los eventos. Hoy aprendo mucho a pegarme a tus repeticiones, tu reputación. Todos los días. Pero cuando era más joven sí quería que las cosas llegaran. Hoy le preguntaron un día a un grande, oye, vamos a construir estas vías férreas, ¿no? ¿Y cómo le vamos a hacer? Tú ten fe. ¿Pero cómo? ¿De dónde va a salir el dinero? Dice, el dinero va a salir de donde se encuentre en este momento. Sí. Entonces, así te lo digo y así se lo transmito a la audiencia. Tú ten fe. Y además el empaque en el que viene no siempre es en el que esperas, ¿no? Entonces puedes tener fe, puedes tener paciencia, pero también estar receptivo a que normalmente puede no llegar como tú lo estás esperando, ¿no? Sí. Puede venir en otro empaque y que sepas que no es que se te esté negando, es que simplemente tienes que estar abierto a que no venga como tú quieres que venga, ¿no? Es correcto.
Te iba a preguntar, Jorge, en este tema me gustó muchísimo cómo hablabas en el reel que comentaba yo al inicio del tema de la sinergia. Platícanos un poquito para ti qué es hacer sinergia y en este caso con la figura de Dios. Mira, sinergia para mí, o lo que yo hablo mucho en mis redes sociales de la filosofía sinergética, es un sistema de creencias, es un cambio de paradigma de sustituir el yo por el nosotros. Okay. ¿Va? La ayuda mutua por el trabajo en equipo. Yo hablo mucho de 1 más 1 igual a 3, hagamos sinergia. ¿Qué es esto? Entender que el bien individual está en el bien común, que compartir es bueno, que si todos los días nos levantáramos aquí en Puebla, los mexicanos, los latinos, y un día dijéramos, hoy le voy a ayudar a alguien más, hoy voy a hacer 1 más 1 es igual a 3, hoy el todo será mayor que la suma de las partes, va a haber un cambio de transformación. Se acabarían muchos problemas que tenemos como sociedad, no solamente en los negocios. Entonces, para mí ser sinergético es eso. Sinergético es una persona giver que se levanta con ganas de ayudar y de aportar, no de tomar, no de perjudicar, no de dañar. ¿Has escuchado la frase que Dios es amor? ¿Sí? La sinergia es amor, ¿sí? O sea, para los que dicen, oye, es que escuchan hablar de Dios y no creen en Dios. Bueno, pero crees en el amor y crees en esa energía, crees en una energía vital. Es eso. Para mí, la sinergia es amor. La sinergia es poder transmitirle a cualquier otra persona que tú eres yo soy tú. Es empatía. O sea, si tú puedes ver al otro de frente, mirarlo a los ojos y darte cuenta que son la misma cosa, no lo puedes dañar. Para mí eso es la sinergia. Y para mí es lo que he estado tratando de promover ahora que hago el movimiento sinergético en redes sociales, que la gente aprenda a trabajar en equipo, que es algo bien fácil, déjame decirte de paso, de entender, pero es muy complicado de aplicarse. Claro. Fíjate que una de las cosas que yo promuevo justo en mi canal y en mis redes sociales es, siempre les digo cuando alguien me llega a agradecer, porque Carla, gracias a tus terapias sané, gracias al acompañamiento que me dices sané, yo siempre les digo, cuando uno sana, todos sanamos, ¿no? Cuando tú avanzas, yo avanzo, porque en este poder entendernos como un todo y no como seres individuales, sino más bien lo que acabas de decir, ¿no? Como la suma de las partes, podemos empezar a sentir que eres mi espejo. Sí. Y que al final del día, si yo te odio, o si yo te amo, o si yo te rechazo, o si yo te repelo, tú me estás mostrando una parte mía a la que estoy no queriendo aceptar, ¿no? En el caso de alguien a quien rechace. Y cuando logramos entender el concepto de unidad, cuando logramos mirar que efectivamente, como todas las tendencias espirituales lo llaman, somos uno, y que a veces no logramos entender el concepto, podemos ser más empáticos, podemos hacer más equipo y evidentemente podemos crecer. Sí. Y así como podemos crecer, también podemos llevarnos al traste, ¿no? Como sociedades vamos aprendiendo también modelos en los que si no me conecto con el otro y solo me lo quiero agandallar y solo lo quiero rebasar por la derecha y solo lo quiero chingar literalmente, pues vamos consiguiendo sociedades en las que no estamos progresando, pero también vamos juzgando y señalando al otro como que él es el que me detiene, él es el que no me permite avanzar, cuando en realidad es como nos relacionamos de manera individual. Y el individuo forzosamente va a impactar al colectivo. Sí. O sea, si tú crees que un pensamiento tuyo, que una acción tuya no va a impactar a tu entorno, estás muy equivocado, porque en realidad compartimos información. Todo el tiempo estamos compartiendo y todo el tiempo estamos aprendiendo del otro, ¿no? Es un poquito, me imagino, lo que tú estás tratando, ¿no? De, más bien lo que estás haciendo ya en tus redes. Hacer un cambio de conciencia, es eso. Eso que tú acabas de decir es lo que estoy tratando de hacer. Que a lo mejor tú que estás despierta, yo que estoy despierto, lo podemos ver y lo podemos entender. Pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que le dices, ¿qué sinergia? ¿Y eso con qué se come? 1 más 1, ¿y eso para qué sirve? O sea, es sustituir las frases que se han escuchado mucho en México y en Latinoamérica. Primero mis dientes que mis parientes. El que no tranza no avanza. El que no tranza no avanza. De que lloren en mi casa, que lloren en la ajena. Y hay que chingar al de enfrente, que el de atrás chingando viene. ¿Y por qué no el bien individual está en el bien común? ¿Y por qué no compartir es bueno? ¿Y por qué no 1 más 1 es igual a 3? ¿Por qué no hacer sinergia? ¿En qué te va a dañar ayudarle al otro? ¿En qué te va a ayudarle a tu prójimo? Te daña. Vas a ganar, vas a tener una mejor sociedad, un mejor país, una mejor cultura, una mejor calle, un mejor negocio, una mejor amistad, una mejor pareja, un mejor lo que tú quieras. Exactamente. Es eso. Y fíjate que a nivel individual, como el enfoque desde lo que yo hago, desde mi trinchera, es como poder decirle, si tú logras identificar esa persona que te dañó, y hago esto porque en realidad pues, somos la suma de varios, ¿no? Esa persona que te dañó, esa persona que te traicionó, esa relación que acaba de terminar, es qué mensaje te está dando de ti. Sí. Y poder leerlo desde esta postura individual, ¿no? Para saber que, claro, que lo que yo voy proyectando y lo que yo voy construyendo con el otro impacta no solamente en mi vida y en mi felicidad o en mi felicidad, sino también en el bienestar del entorno, sí. ¿No? De los más cercanos, pero también vamos haciendo como cuando lanzas una piedrita en un lago, ¿no? Y se van viendo las olas, vamos impactando a los demás. Entonces, sí. Creo que ahí
la labor individual es conectarnos con esta conciencia de todos estamos jugando en la misma cancha. Es correcto. Y lo que tú hagas, por supuesto que va a impactar mi nivel de juego, y lo que yo haga va a impactar tu nivel de juego, ¿no? Me encantó lo que dijiste porque ahí está la base de todo. Todos jugamos en la misma cancha. Nosotros en algún momento de la humanidad se nos olvidó. Todos éramos la misma tribu y vivíamos en cavernas y éramos nómadas, y para comer teníamos que trabajar en equipo para cazar un mamut. Y en algún momento conocimos la agricultura, conocimos el sedentarismo, y pasó algo bien interesante. Ahora se trata, soy uruguayo, soy peruano, soy argentino, soy gringo, soy mexicano. Ya ni siquiera digamos esto en México. Soy poblano, soy jalisquillo, soy chilango. Empezamos a dividirnos. Soy güerito, soy moreno, soy, ¿no? Soy Pero rico, no hemos soy pobre. entendido que vivimos en el mismo planeta. La falta de sinergia es lo que hace que estemos colapsados, porque todo el mundo está en un sistema de competitividad, de competencias, no en decir, vivimos en la misma casa. Eso que tú dijiste, eso es sinergia. Sí. ¿Y cómo le hago, no? Para caer en cuenta que al final el bien tuyo también es mi bien, Es correcto. ¿no? Y creo que sí cuesta trabajo como comprender el concepto de la unidad, y al final de eso se trata, de que podamos compartirlo, que podamos hablar más de Sí. eso, y de que podamos irlo comprendiendo, ¿no? Quien nos esté viendo, si no entiendes el concepto, hay muchísima información, y en realidad que podamos ir sumando, porque creo que podemos hacer sociedades mucho más fuertes y todos ir creciendo poco a poco. Y justo lo acabas de decir, ¿no? ¿Y por qué no luchar por bien común? ¿Y por qué no trascender? ¿Y por qué no? Y creo, regresando, voy a conectarlo con el punto que te planteaba al inicio, regresando al tema de Dios. Al final del día, en la unidad, estamos ahí también todos, ¿no? Sí. En esta idea de Dios, en donde no se trata como solo de una figura o de una religión, otra vez no dividiendo, podemos encontrar también ahí la unicidad, Sí. ¿no? En la creencia, en poder tener ese respaldo y en poder sentirnos parte también de, ¿no? Sí. ¿Tú crees en Dios? Ahora sí. Sí. ¿Cuánto tiempo te tomó? Me tomó años, yo creo que por lo menos para poder decirlo con esta convicción, sí fueron como 2-3 años. Ok. Me costaba muchísimo trabajo, o sea, porque mi pensamiento más bien era un pensamiento totalmente realista, ¿no? Siempre he sido como muy directa, muy clara, muy objetiva, y lo que no entrara en mi patrón de pensamiento, en donde tenía que creer en algo, en donde tenía que tener fe en algo, y algo que no es tangible, algo que no ves, que no puedes examinar, me choqueaba. Sí. Para mí la idea era como, pero ¿cómo? O sea, es como creer en los Reyes Magos o como creer en Santa Claus, ¿no? Es un engaño. Y poder interiorizar y saber que yo también, como Sí. cualquier otro humano que cree, tenía la capacidad y tengo la capacidad de tener fe, y que mi estructura tan rígida y tan mental estaba a la posibilidad de eso, me costó muchísimo acomodarlo y darle un lugar. Y hoy te puedo decir que tengo muchas comprobaciones de que sí existe, ¿no? Y por eso siempre digo, o sea, si tú crees en Dios te vas a dedicar a comprobar que sí existe, y si no, también te vas a dedicar a comprobarlo. Pero más que comprobar o no comprobar, es algo que hoy yo ya no necesito comprobar ni que puedo poner en duda, ¿no? Es algo que está ahí. Sí. Y creo que me ha ayudado muchísimo también a mí, Ok. ¿no? También una historia de... ¿Corte? Ahí, dale el corte si quieres ahí. Sí. ¿Ya? Una historia también de depresiones, de intentos de suicidio. De eso como que no he hablado mucho en las redes, ¿no? Yo pasé por procesos de anorexia, de bulimia, bastantes problemas en la casa, y quería rescatar a mi madre siempre Sí. de la agresión, de la violencia. Y cuando estás así, en un momento en donde tu supervivencia es lo único que te importa, hay cosas, al menos yo que no creía Sí. en Dios, que no eran como de prioridad, ¿no? No era prioridad encomendarme en las manos de alguien, era cómo le voy a hacer para ponerme a trabajar desde niña, para poder ayudar, para poder salirme de esto, para poder ayudar a mi mamá, para poder, me explico, y para salvarme a mí misma, porque en una depresión terrible, tú ya las has pasado, lo único que piensas es cómo me aniquilo, Sí. ¿no? Y cómo salgo de esta ansiedad, y cómo puedo dormir. Yo tuve 15 años de insomnio. Entonces, claro, lo prioritario no es la trascendencia, ni pensar en el uno, ni pensar en Sí. Dios, es cómo le hago para sobrevivir. Y entonces uno se agarra así solito, ¿no? Y te va sacando adelante. Y va siendo este padre y esta madre protectores de ti mismo. Por eso hace ratito que decías, yo le pedía a Dios con muchísima fe que tener un padre, y que en realidad mucho del proceso que tú hiciste fue autopaternarte, ¿no? Sí. Pues sacarte adelante, porque seguro que un poco lo que compartías ahorita, y la gente que conoce tu historia, en una historia tan adversa, pues tú Sí. te sacaste adelante solito, ¿no? Y eso, ser nuestros propios padres y nuestras propias madres, siempre y cuando sepamos que también estamos acompañados por Dios, ¿no? Pero no era mi prioridad. Ok. La creer en algo, en alguien, no era mi prioridad. Me gusta esa parte. No era mi prioridad hasta que se volvió la prioridad. Hasta que se volvió la prioridad. Sí. Sí. Y hoy sí lo puedo vivir, lo puedo experimentar con mayor certeza. Y que fíjate que me está pasando estoy embarazada, voy a cumplir 7 meses de embarazo, y una de las cosas más maravillosas que me ha pasado a mí es vivir este proceso, ¿no? Porque al final ahí también puedes ir descubriendo otra como Sí.
como otro espacio de Dios, otra capacidad de Dios, ¿no? Me imagino que tú también lo experimentas con tus dos niñas. Es una chulada, es una chulada. De hecho, las veo y sí digo, ahí está la mano de Dios. Cuando tienes un bebé y te das cuenta cómo se forma y todo lo que tiene que ver, ahí es donde dices, ahí está. Ahí está la mano. Y en realidad está en todos, ¿no? Creo que si nos podemos como poner a mirar el entorno que tenemos, todos podemos encontrar una evidencia. Sí. Jorge, me gustaría muchísimo aprovechar para que nos puedas contar cómo poder seguir conectando con esta idea. Ya ahorita platicamos mucho de la idea de dónde vino, ¿no? tu emprendimiento, sí, de dónde viene la comunidad de Amar para Sanar, pero cómo poder, 3 tips así súper básicos para poder hacer sinergia, no solamente con Dios, sino también entre humanos. 3 tips súper básicos. Mira, el primero es conecta contigo mismo. Tú no puedes ayudar a alguien más si no te ayudas primero a ti, y eso tú lo debes de saber muy bien. Tus pacientes, aprende a conectar. Yo no voy con la vida y les digo, haz sinergia, ayúdale a alguien más. No, yo voy, doy mi testimonio, platico, hago sinergia, pero siempre trato de decir, conecta contigo mismo. Conecta contigo mismo. Como es adentro, es afuera, ¿no? O sea, tienes que primero tú estar bien para conectar con los demás. Si no, vas a hacer un desmadre nada más por la vida. 2, ya conecté yo conmigo mismo. Ahora, comparte con los demás. ¿Sí? O sea, si tú estás bien, comparte lo que tú tienes con los demás. Y el tercer tip es, entiende que tú eres la diferencia para alguien allá afuera, que alguien allá afuera te está esperando. Aprende a memorizarte este concepto. Es que el del vecino lo están matando, es que el de allá no me importa, no. Allá afuera hay alguien que te está esperando. Y no me refiero a que te esté esperando que vayas y le hagas al Dick Tracy o seas el salvador de todo el mundo de afuera, no. Me refiero a que, y te lo voy a explicar con una parábola, ¿no? En alguna ocasión iban 2 niños por el mar. Y mientras iban caminando, estuvo bien interesante porque el mar, en la arena, estaba repleto de estrellas. Y uno de los niños iba y tomaba una estrella y la aventaba al mar, y la aventaba al mar, y la aventaba al mar. Y el otro niño le dice, ¿pero qué estás haciendo? Dice, está lleno de cientos de miles de estrellas. ¿Qué estás tratando de hacer? Dice, estoy tratando de regresar todas las estrellas al mar. Dice, pero está loco, no se puede, no es posible hacer esto. No haces ninguna diferencia. Y el niño agarra la estrella y la avienta al mar. Y mientras la está aventando al mar, voltea con él y le dice, para ella ya fue la diferencia. En ese tercer tip que yo te digo, tú eres la diferencia para alguien, créetela y busca ayudarle a alguien más. A lo mejor el simple hecho que tú ves a una persona triste por la calle y la volteas a ver y le digas, ¿me permites darte un abrazo? Y le das un abrazo. Y tal vez esa persona pensaba en suicidarse y gracias por el abrazo no lo dio. Tú ya hiciste la diferencia. ¿Cuánto vale que una persona no se quite la vida por ti? Si tú tienes un testimonio de vida y haces como esto que hacemos nosotros, que grabamos contenido y te dejamos aquí contenido para que lo veas, y a ti te ayuda en algo, te motiva, te inspira, te transforma, ahí se está haciendo la diferencia. Cada video es un activo, cada video es una pieza de contenido que va a ayudarle a alguien más. Entonces, conecta contigo mismo, conecta con los demás y quédate con la idea de que tú puedes hacer la diferencia. Porque si no te quedas con esa idea, entonces todo se lo vas a dejar al peje, al presidente, todo se lo vas a dejar al sistema, todo se lo vas a dejar a los políticos, todo se lo vas a dejar a los directores, todo se lo vas a dejar a los que saben, porque en mí no está el cambio. Claro. Cuando la sinergia más grande está en ti y sigue esos 3 pasos. Claro. Y esto que acabas de decir me parece básico, porque tomar responsabilidad acerca de nuestra vida es decidir cambiar o decidir no cambiar, ¿no? Es sí, lo que les decía al inicio de esta charla, es el único poder que de verdad nadie nos puede quitar, es el poder de decisión. Y si no nos responsabilizamos, sí, y empezamos a hacer el cambio nosotros, pues con una historia, por ejemplo, como la tuya, hubieras podido decidir no hacerlo y ser parte de los 40 que tuvieron sí, fines trágicos, ¿no? Pero mira, yo tomé esta decisión. Exactamente. Y creo que eso es lo importante, que podamos saber que nuestra vida sí está en nuestras manos, que sí podemos hacer muchísimo para cambiar aquello que no nos gusta, aquello que nos está incomodando, las relaciones que no nos encantan, sí, los trabajos que no nos gustan, las situaciones adversas que no nos gustan. Claro que sí tenemos el poder de decidir si nos vamos a quedar ahí o si queremos hacer la diferencia. Sí. Y ya después eso lo podemos llevar va a impactar sí o sí en otras personas, ¿no? Sí. Muy bien. Jorge, pues te agradezco muchísimo, disfruté muchísimo la plática. Espero que podamos en algún momento hacer una otra colaboración. Y pues, algún mensaje que nos quieras dejar al final, alguna frase. No, nada, agradecerte a ti el tiempo, el espacio. La verdad es que para mí las colaboraciones son un mero pretexto para conocer a las personas y hacer sinergia y conectar y volvernos amigos. Para mí, las redes sociales son así. Prácticamente con toda la gente que colaboro termino siendo su amigo. En mí tienes un amigo en Guadalajara, lo que necesites. Muy padre, comimos muy rico por acá, por Puebla. Un mensaje final es: ayúdele a alguien más, así sencillo. 1 más 1 es igual a 3. Y si en algo te queda de
Señor que está transmitiéndote un concepto es levántate todos los días y ayúdale a alguien más. Si quieren saber más de sinergia, quieren saber más de marketing, de marca personal, de negocios, liderazgo, pues mándenme un mensaje por ahí a mis redes sociales. Soy Jorge Cerratos. Y en todas mis redes sociales. ¿Cómo te pueden Que le pongan Jorge Cerratos. Te diría que soy el único que aparece con una camisetita de 1 más 1 igual a 3, pero ahorita nos están haciendo 3 cuentas falsas por día. No, bueno. Entonces, Jorge Cerratos F. Ese es mi Instagram. Mándame un mensaje y por allá nos vemos. Perfecto. Muchísimas gracias y muchas gracias. No, nada que agradecer. Saludos. Bye. Adiós.